que ahorita vamos a ver algunos términos y algunas cosas que espero que realmente les pueda servir en la parte académica. Muy bien, entonces empezamos. Los puntos que vamos a tocar principalmente son tres términos: el deterioro cognitivo leve, el deterioro cognitivo subjetivo y algunas generalidades de lo que es demencia. Bien, ¿a qué vamos a llamar un deterioro cognitivo leve? Pues es aquel deterioro que supera lo normalmente esperable para la edad. Y esto muchas veces lo podemos revelar mediante algún test neuropsicológico, pero que no va a llegar a cumplir los criterios para el diagnóstico de una demencia. ¿Y por qué? Porque el individuo todavía preserva su independencia y pues todavía es muy funcional en las actividades diarias, en lo que él hace cotidianamente. Entonces, pues por eso no llega a ser una demencia. Este otro término, el deterioro cognitivo subjetivo o la pérdida subjetiva de memoria. Entonces, este tipo de deterioro es, y lo van a ver mucho en la consulta, son aquellos pacientes que se quejan de olvidos, pero que no podemos evidenciarlos ni siquiera con un test neuropsicológico. Le hacemos alguna prueba y vemos que, les voy a mostrar ahorita el ejemplo de uno y saca un puntaje máximo. Entonces, pues ese es subjetivo, es el que el paciente cree que está teniendo, pero pues nosotros no podemos corroborarlo. Tenemos, por ejemplo, este artículo de esta revista de Argentina, que ha hecho justamente este estudio, una asociación entre la pérdida subjetiva de memoria, el deterioro cognitivo leve y la demencia. Y pues sí que realmente nos revela que la pérdida como un síntoma aislado, la pérdida de memoria como un síntoma aislado, no es un suficiente indicador para que nosotros podamos ver que sí la persona está teniendo un deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque además, pues nosotros tenemos muchas más funciones mentales y que es ahí donde nos entra muchas veces el neuropsicólogo y pues juntos podemos evaluar estas funciones mentales. Cuando ya hablamos de demencia, hablamos de demencia cuando hay un desorden en el que se produce un declive en el nivel de la cognición basal. Esto de basal es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro medio nosotros todavía vamos a ver muchas personas adultas mayores que no han llegado a cursar siquiera primaria. Entonces, pues a una persona que no ha aprendido a escribir, a leer, a hacer cálculos avanzados, no vamos a poder esperar nosotros que en cierto tipo de pruebas rinda y saque los mayores puntajes. Entonces, eso es muy importante y que causa una interferencia en el funcionamiento ocupacional, en el trabajo, doméstico, en la casa o social, con los amigos, con la familia, que muchas veces en un contexto de demencia son quienes primero se van a dar cuenta, antes que una persona que ya está cursando con demencia, antes que el paciente, la familia, los amigos van a decir, o sea, él no era así, él muchas veces venía acá a las reuniones con nosotros, pero ya no, ahora se aísla. La familia dice, me pregunta todo el tiempo por ciertos recados, ciertas cosas, y es muy repetitivo. Entonces, muchas veces la familia, el entorno es quien se da cuenta de que existe una demencia. Ahora, si queremos ser un poquito más específicos en el contexto de los criterios diagnósticos, pues acá les traigo la revisión del DSM-5, que es el Manual de Desórdenes Mentales, y también de la Sociedad Española de Neurología. Vemos que en el DSM-5 nos dice que tiene que haber una alteración cognitiva significativa y que este deterioro cognitivo interfiere con las actividades básicas de la vida diaria. Y la Sociedad de Neurología Española nos dice que, uno, van a haber alteraciones de al menos dos de las siguientes áreas cognitivas. Entonces, vamos a ver la memoria, la atención o la concentración, el lenguaje, las gnosias, las praxias, funciones visoespaciales, funciones ejecutivas y también alteraciones conductuales. Pero además, estas alteraciones tienen que ser adquiridas con deterioro de las capacidades previas del paciente comprobado a través de un informador fiable. Entonces es muy importante, ¿no? Sumamente importante en evaluaciones sucesivas. Y que pues se van además objetivizar dentro de lo que es la valoración neuropsicológica. Entonces, este deterioro además tiene que persistir durante semanas, meses, y que además hayan sido constatadas en el paciente con un nivel de conciencia normal. Porque acá tenemos
¿Qué es lo que nos podría confundir? ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué podría confundirnos con una demencia si esto fuera muy agudo? El delirium, ¿verdad? O el síndrome confusional agudo, que también llega a ser muy frecuente en los pacientes de la tercera edad. Muchas veces el delirio o el síndrome confusional se puede dar por un desequilibrio hidroelectrolítico que esté cursando el paciente, por alguna enfermedad diarreica, por alguna otra enfermedad subyacente del medio interno, y esto pues puede ser muy agudo. Entonces ya no cumple los criterios de demencia. Además, estas alteraciones son de intensidad suficiente como para interferir las actividades en el entorno del paciente, ¿no? Y las alteraciones cursan sin un trastorno, como hemos dicho, del nivel de conciencia hasta fases terminales. Entonces, nosotros no vamos a poder evaluar, por ejemplo, en un paciente que era muy funcional y que se ha hospitalizado y de pronto está con alteraciones conductuales, gritando, no se acuerda de los hijos, y a momentos está obnubilante, a momentos está vigil. Entonces, esas son alteraciones del estado de conciencia. Y entonces nosotros así no vamos a poder llegar a un diagnóstico de demencia. Este es un test muy bonito, muy importante, lo pueden descargar en el Google fácilmente, lo imprimen en el momento de la consulta. A veces no lleva más de 15 minutos hacerlo. Y el test de MoCA, el test de Montreal, nos ayuda a ver todas estas funciones, ¿no? La función visual ejecutiva, la identificación, el lenguaje, la memoria inmediata, la atención, el lenguaje, el recuerdo diferido y la orientación. Entonces, con esos acápites, nosotros ya podemos tener algo global de qué está pasando con ese paciente. Si nosotros esto hacemos ya en la consulta, nosotros ya vamos a saber si ese paciente realmente está con un deterioro cognitivo leve, un deterioro cognitivo subjetivo, o si realmente está entrando pues ya a un contexto de demencia. Acá, por ejemplo, hay varios y este es otro ejemplo, pero para acá, para la parte de Bolivia, hay también uno que está validado, ¿no? Que aquí en vez de estos animalitos tiene una llamita, porque a veces acá el rinoceronte puede ser difícil para los pacientes, como les decía, que a veces son de población, que no han visto como tal, ¿no? Un camello, un rinoceronte. Pero sí tenemos también este mismo test en la versión validada para Bolivia y Perú, ¿no? Entonces acá se le va diciendo al paciente, por ejemplo, que siga el ejemplo. Acá se le dice que pueda dibujar, ¿no? Que replique el cubo, el cilindro. Acá se le pide que dibuje un reloj, que tenga contorno, que tenga números y que esté marcando las 11 y 10. Y todo esto se va puntuando. Acá es la identificación. En este ítem de memoria se le da estas palabras al paciente y se le debe hacer repetir y decirle que las recuerde porque a unos 3 a 5 minutos se le va a pedir que replique esas palabras. Entonces, acá no tiene puntuación. Y aquí en la atención ya vamos, por ejemplo, que el paciente repita este número de series, aquí repite esta serie de números, pero de atrás adelante. Acá el paciente, nosotros le decimos una serie de letras y cada vez que digamos la letra A, el paciente puede golpear la mesa o aplaudir. Eso ayuda mucho también. Esto es restas, que podemos decirle al paciente que vaya restando del 100, 7, luego 93, menos 7 y así. Entonces eso se va puntuando también. Acá se le dan unas frases al paciente que deben repetirlas igual como uno las está diciendo. En este punto, el paciente debe decirnos la mayor cantidad que pueda de palabras que empiecen con la letra P o en este caso con la letra M en el transcurso de un minuto y por lo menos debe llegar a 11 palabras. Después vemos acá ya que se le hace comparaciones, ¿no? Por ejemplo, similitudes, por ejemplo, un tren y una bicicleta, ¿qué son? Una manzana y una naranja, ¿qué son? Entonces son similitudes. Acá donde nosotros queremos que evoquen las palabras que ya les hemos dicho anteriormente, y aquí sí se puntúa, porque esto ya sí evaluaría memoria mediata, y acá la orientación, ¿no? La fecha, el día, el mes, el año, la localización donde se encuentre la localidad. Y aquí puntuamos todo, sumamos todo esto y puntuamos. Si el paciente tiene más de 12 años de estudio, se suma un punto más. Y ya en el resultado que es sobre 30, nosotros vamos a poder ver muchos resultados, muchas luces que nos va a mandar este test, ¿no? Entre 26 a 30 se puede decir que está dentro de lo normal.
Bien, también es importante que nosotros conozcamos este tipo de demencias que puede haber, ¿no? Deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo amnésico quiere decir que esto puede ser unifunción, o sea que solo el área afectada sería la memoria y que estos tienden a evolucionar a la enfermedad de Alzheimer. Pero el deterioro cognitivo amnésico también puede ser por multifunción y sería la memoria y otra área cognitiva, ¿no? Ya sea lenguaje, atención, gnosia, praxia, y este también suele avanzar hacia lo que es la enfermedad de Alzheimer. El deterioro cognitivo no amnésico, entonces acá vemos igual unifunción, cualquier otra área cognitiva, pero que no implique memoria, ¿no? Y estas podemos ver que estas pueden avanzar a demencia frontotemporal, por ejemplo, que es mucho más de lenguaje conductual. Entonces, o demencia vascular, y también hay subtipos de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que también se puede pensar. Y la demencia, el deterioro cognitivo no amnésico multifunción. Igual dos áreas cognitivas, pero diferentes a la memoria, que también pues pueden pasar a esto y pues también podemos verlo muchas veces en el envejecimiento normal, que eso es una línea muy delgadita, el envejecimiento normal. Nosotros, ¿cómo vamos a decir? Prácticamente ya el concepto de demencia senil es inexistente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos que categorizar, ver qué tipo de demencia puede estar cursando el paciente. Entonces, o si es el envejecimiento, no es del deterioro propio de la edad. Entonces, cuando nosotros ya queremos hacer un diagnóstico, queremos clasificar la demencia de nuestro paciente, vamos a tener que tomar muchas cosas en cuenta. La etiología, por ejemplo, la fisiopatología, la edad de inicio, el tiempo de evolución que está el paciente con el deterioro cognitivo. Y pues, ¿por qué? Y esto ya les decía mucho a veces allá en la residencia, ¿no? Tenemos un paciente que tiene lesiones cerebrales en resonancia, tiene 60 años, pero tiene lesiones cerebrales. Hace un deterioro cognitivo. El paciente ya no puede leer bien, no se acuerda, la memoria está alterada la atención, está alterada la parte emocional. ¿Y podría ser un Alzheimer? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson son demencias, la demencia por enfermedad de Parkinson son demencias primarias que no se tiene una causa como tal. Es por eso que se estudian mucho factores protectores o más bien factores desventajosos que pueden llevar a este tipo de demencias. Entonces, por eso es que el tener un contexto inicial de saber clasificar una demencia primaria es importante. Están también las demencias por cuerpos de Levy y las demencias frontotemporales. Que por eso no tiene una causa como tal, no se puede decir estos pacientes van a ser, estos no se tiene, y se va haciendo el diagnóstico con el apoyo de neuropsicología, que vamos viendo muchas pruebas, hacemos resonancia, vemos en algunos casos se pueden ver test genéticos, que muy poco se hace en el país, y obviamente el PET scan, ¿no? Que pues, cognitivo asociado a una enfermedad vascular. Están las demencias por priones, ¿no? Muy raras, está por ejemplo la de Creutzfeldt-Jakob, y las traumáticas, las demencias postraumáticas, que eso en nuestro país no se ve tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos, donde juegan el fútbol americano, allá es muy frecuente, y de los primeros estudios que se hicieron justamente fueron en este tipo de pacientes, también en los boxeadores, ¿no? Que recibían tantos traumas craneoencefálicos que a los 50 años los pacientes estaban con un deterioro cognitivo muy avanzado. Están las mixtas, por ejemplo, ¿no? En las que sí se pueden ver este tipo de asociaciones, y hacer el diagnóstico es mucho más complejo. Se puede hablar casi de una superposición, por ejemplo, entre lo que puede ser el ELA y la demencia frontotemporal. Muy bien. Factores de riesgo.
Entonces, eso nos importa mucho porque nosotros queremos cuidar a nuestra población, queremos cuidar a nuestros pacientes. ¿Qué les podemos recomendar? Se dice que el género femenino puede ser un factor de riesgo para la demencia por Alzheimer, pero está con una estrellita verde porque no es en todos los tipos de demencia. No, no es como que el género femenino es más para la de Alzheimer. La edad mayor de 65 años, sí se ha visto en todos los tipos de demencia, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, la inactividad física y cognitiva, la dieta, algo muy importante, el consumo de tabaco, que también está con una estrellita, porque si bien se ha visto que puede ser un factor de riesgo para la demencia por Alzheimer, puede ser un factor protector para la demencia por enfermedad de Parkinson. Entonces, pues ahí es un factor un poco controversial. Consumo nocivo de alcohol, bajo nivel educativo y aislamiento social. Esta tabla es muy bonita porque acá nos muestra absolutamente todo lo que son factores protectores y los factores de riesgo. Entonces, esta primera línea vamos a ver el resumen bueno, con el nivel de evidencia, ¿no? El nivel A y el nivel B. Bien, entonces acá vemos más bien las edades, desde el nacimiento hasta los 90 años, por ejemplo. Entonces vemos en toda la parte inferior, protectivos, toda la parte superior de riesgo. Bien, entonces, acá vamos viendo, pues acá no se estudia mucho, no se encuentra nada muy significativo. El riesgo relativo, el riesgo relativo. Muy bien, entonces, vemos acá que, por ejemplo, se ha visto como un factor protector que exista entre 6 o 15 años por lo menos de estudio, ¿no? Después, seguimos viendo en esta etapa de la edad de 25 más o menos hasta los 55 años, no se ha visto mucho tampoco. Pero vemos que, por ejemplo, desde los 55 hasta los 80 años, tenemos muchos tipos de factores tanto protectores como de riesgo, principalmente de riesgo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, acá la actividad cognitiva. Vemos que exista diariamente una dieta saludable, ejercicios físicos, que uno pueda perder, aunque sea un poquito de peso, vitamina C como factores protectivos. Pero ya en los de riesgo vemos la fragilidad que puede tener un ser humano que pues también le pueda conllevar un factor de riesgo hacia una demencia. La cintura, el traumas craneales, como habíamos dicho, el tabaco, el stroke, ¿no? El ACV, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión, el estrés y la obesidad, la aterosclerosis carotidia, la fibrilación arterial, la hiperhomocisteinemia, la diabetes, la depresión, miren que es nivel A, enfermedades cardiovasculares, alteraciones en el sueño y también microinfartos cerebrales. Entonces, todo esto son factores de riesgo para que pues una persona pueda hacer demencia hasta antes de los 90 años. Por tanto, hablando un poco que esto es muy importante, porque si nosotros pensamos, sí, bueno, ya es viejito, va a ser demencia igual, no es tanto así. Se está viendo que la demencia es una enfermedad epidémica, está subiendo mucho, ¿no? Por muchas causas. Una de estas causas es porque cada vez hay más longevidad en el mundo, ¿no? Antes se moría la gente porque había infecciones que nadie las podía controlar y pues la gente moría. Habían más accidentes, pero como cada vez estas cosas se van mejorando, las enfermedades cardiovasculares tienen mejores tratamientos, hay mejores cirugías, todo está mejorando, entonces la población mundial en general también se va haciendo mucho más longeva. Y entonces a mayor longevidad posiblemente pues aumento en los deterioros cognitivos. Vemos, por ejemplo, este mapa, súper importante, porque vemos, por ejemplo, acá en Norteamérica, para el 2010, había una población mayor a 60 años, ¿no? Que es una población vulnerable. Y esta es una proyección
En Latinoamérica y América Central, o sea, en Sudamérica y América Central, igual. 2010, 3.4 millones, pero para el 2050, 16.1 millones de personas que van a tener algún tipo de demencia. Lo mismo vemos en África, en ascenso. Lo mismo vemos en el este de Asia. Igual vemos el ascenso completamente alto, ¿no? Uno podría pensar que porque es Asia y todo eso no van a desarrollar, pero se podría decir que incluso es uno de los índices más elevados que hay en el este de Asia, igual con proyecciones hacia el aumento. Entonces, otra curva igual que vemos muy interesante, porque acá nos dice que la incidencia, que va a ser 1000 personas por año, ¿no? Cada 1000 personas por año. Entonces, la incidencia, por ejemplo, que vamos a ver en Europa Occidental es la más alta, ¿no? Según esta tabla. Van a ser 120 personas, un poquito más, que van a tener demencia de 1000 personas por año. En América, en Norteamérica, van a ser 110 personas con demencia de 1000 personas por año. En América Latina y el Caribe, poco menos, ¿no? 50 personas con demencia de 1000 personas por año. Y el este asiático, pues con esta proyección nos dice que a los 90 años va a ser 30 personas por 1000 al año. Por tanto, en esto podríamos concluir que la prevalencia de demencia en individuos de edad superior a los 65 años es el 8%. Y la incidencia de la enfermedad se calcula en casi 8 millones de personas anualmente. ¿Qué nos muestra esta pirámide? Que el principal porcentaje es la enfermedad de Alzheimer. Un 50-60% de las demencias van a ser de tipo Alzheimer. El 25% van a ser de demencias vasculares y el 20% va a ser un deterioro cognitivo leve. Bien, dentro de las manifestaciones, entonces lo que habíamos visto, ¿no? Si nosotros empezamos a evaluar, hacemos test cognitivos y pues evaluamos todo lo que son las manifestaciones cognitivas, conductuales, otros síntomas que puedan asociar en cualquier otro lugar del sistema nervioso y combinamos estas manifestaciones, entonces pues nosotros vamos a poder dirigir nuestro diagnóstico hacia qué tipo de demencia podría estar cursando el paciente. Bien, entonces, esto se ha visto, ¿no? Que dentro de la etiología hay una pérdida progresiva de sinapsis y de neuronas. Que esto, ¿a qué va a acompañar? Al depósito de proteínas aberrantes, que esto va a generar patología y que va a ser característico de cada enfermedad. Por eso es diferente la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson, por la de cuerpos de Levy y la demencia frontotemporal, ¿no? Y pues de esta forma se va a manifestar en diferentes áreas vulnerables del cerebro. Entonces, esto es importante igual, ¿no? Que nos acordemos. Proteínas alteradas. Eso es un concepto que se ha visto y se los ha podido detectar en la demencia por Alzheimer, por ejemplo. Se puede detectar algunos marcadores y pues también se hace muchas veces esto, ¿no? Lo que hablamos de la tomografía por emisión de positrones. También esto no se puede identificar por técnicas bioquímicas y histoquímicas. Y justamente, ¿por qué? Porque además de que nosotros podamos obtener un diagnóstico, esto es importante porque ahí se quieren dirigir muchas veces varios tipos de tratamiento que están en estudio actualmente. Muy bien, este otro dibujito es muy bonito porque envejecimiento normal. Pero, pues, ¿qué pasa cuando más bien existe un exceso de estas proteínas anómalas, de lisosomas anormales? Se puede decir que el cerebro se llena de basuritas, ¿no? Y entonces, pues, ahí existe ya un deterioro cognitivo que va a alterar la funcionalidad de un paciente.
Otra imagen igual, importante. ¿Por qué? Por acá nos dice que un bebé se desarrolla en un contexto homeostático, el adulto va creciendo y se rodea también de un espacio homeodinámico. Y cuando va envejeciendo, esa zona en la que el paciente está ahí, como esta burbujita, se va llenando de cantidad de cosas que pueden afectarlo, alterarlo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que identificar, ¿es realmente una demencia o es el envejecimiento de una persona? La resonancia magnética cerebral acá nos ayuda muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de lo que puede pasar en una enfermedad de Alzheimer. Vemos aquí este corte coronal, donde acá vemos el hipocampo, bien llenito, súper bien, pero en este otro lado, comparado, ¿no? Lo vemos ahí plano, atrófico. Entonces, ese puede ser un dato directo para nosotros de ver que una persona está con demencia. Esta es un ejemplo de una tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa 18, que acá nos va a mostrar un metabolismo normal del cerebro. Pero acá, que en una persona que ya tiene Alzheimer, vamos a ver cómo existe una atrofia bitemporoparietal posterior y vemos ese metabolismo que ahora se ve en amarillo, pues cómo disminuye. Esta es otra escala que también se la puede hacer, que ahora se le está haciendo mucho porque nos ayuda mucho a clasificar y a ver qué se puede hacer con un paciente. Es el CDR, ¿no? El Clinical Dementia Rating. Entonces, esta tiene varios acápites. Está, por ejemplo, el de memoria. Entonces, nosotros ya como que nos dice qué vamos a preguntar al paciente, cómo nos vamos a dirigir para encontrar estas alteraciones en memoria. Y nos va dando puntuaciones para que nosotros al final, como todos los scores, las escalas, podamos ver en qué terreno nos vamos a manejar, ¿no? Está la orientación también con todos sus diferentes gravedades y acápites para revisarlo y preguntarle al paciente. El juicio y la resolución de problemas, muy importante esto también. Vemos la atención, lo que puede estar pasando en el hogar y las aficiones, que vamos a ver que en nuestro medio hay muy poco. En poblaciones que, por ejemplo, se dedican tanto a trabajar, tú a ellos no puedes preguntar, ¿y qué hobby tienen? Porque muchas de estas poblaciones nunca han tenido hobby, ¿no? Entonces, personas que trabajan labrando la tierra, pues no tienen hobbies como tal, ¿no? Y eso quizás sería una cosa que habría que estudiar en nuestro medio. Cuidado personal, igual muy importante. Y acá es, en realidad el CDR incluso nosotros lo podemos tener en calculadora en el celular, o sea que ni siquiera es necesario tener tus papeles, eso tú lo descargas en el celular, directamente lo vas puntuando y ya te da pues en qué estadio puede encontrarse un paciente, ¿no? Esta imagen que es muy bonita porque acá vemos un resumen de todos los tratamientos que pueden haber en un contexto de demencia, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el tipo de sujetos en los cuales se ha hecho estos estudios, ¿no? Primero, esto es la fase 3, en fase 2 y en fase 1. Entonces, acá, por ejemplo, cuando vemos el triangulito, entonces quiere decir que han sido voluntarios saludables. Vemos acá el triangulito hacia abajo, que han sido, pues, cuando todavía había un deterioro cognitivo subjetivo. El redondito, una fase prodrómica de demencia o de prodrómica a leve. El cuadradito de leve a moderado. Y pues este pentágono ya vemos que severo. Entonces, toda esta parte que está en naranja son medicamentos, son tratamientos que se han estudiado sobre los síntomas, ¿no? Que van a ir a mejorar, que van a ir a tratar la parte sintomática de una demencia, que la mayor parte la tenemos ya en nuestro medio. Está esta otra que está en verde, que más bien son medicamentos que van a ir sobre las moléculas, como el amiloide, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, pero vía anticuerpos. Y esta otra acá son fármacos que van a ir sobre las moléculas, como el amiloide, por ejemplo, pero van directamente en esas moléculas, ¿no? Ya sea cuerpos de Pi, cuerpos de Levy o el amiloide. Y acá vemos nosotros, esta imagen está en Google, entonces la pueden descargar y analizarla muy bien porque es muy bonita. Entonces acá vemos, por ejemplo, en rojo el amiloide, en azul el tau,
Y ahí vamos viendo exactamente en qué fase están y pues cuánto tipo de tratamientos tenemos. O sea, se estudia, por ejemplo, acá tenemos antidepresivos, acá tenemos antidiabéticos, se está estudiando de todo. ¿Por qué? Porque la cantidad de población que está ascendiéndose a demencia es realmente preocupante, ¿no? Ahora, ¿se puede prevenir la demencia? Eso es algo muy debatible, pero todos apostamos a que sí, ¿no? Apostamos a que sí, somos personas que tienen fe y pues está justamente uno de estos estudios muy grandes que es el Latam Fingers, ¿no? Que empezó en Finlandia justamente haciendo estudios en la modificación de los cambios de vida de una persona. No cuando ya tiene el deterioro cognitivo, porque cuando ya tiene el deterioro cognitivo posiblemente eso va a llegar a demencia y no vamos a poder hacer mucho. La idea sería hacerlo antes de que una persona ya tenga pues estos síntomas, ¿no? Bien, ahí está donde pueden encontrar el estudio y leerlo bastante bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí estamos en el servicio. Nuestros jefes, muchas gracias.